Yo diría que ganamos la primera batalla, que es los fondos que, por decirlo de alguna manera, se etiquetan, ya lograron un importante aumento para Nuevo León, casi un 50%. Pero hay otras batallas que hay que ganar. Ejemplo, los proyectos o los fondos concurrentes, donde hay recursos que por proyecto podemos jalar para Nuevo León. Es una vertiente que se abre y que podemos generar mayores recursos para Nuevo León. Y adicionalmente hay también otro tema que hay que valorar y revisar, que es las secretarías que en sus programas tuvieron aumento de presupuesto, como todos los programas relacionados con el campo y todos los programas relacionados con el combate a la pobreza, con desarrollo social, también han tenido aumentos importantes. Y en esos programas también tenemos que buscar la forma de generar recursos hacia Nuevo León. De tal manera que a esos 5,000 millones de recursos que hemos gestionado adicionales para el Estado pueden sumarse recursos de fondos concurrentes o de programas que tuvieron importantes aumentos en el presupuesto de la Federación. ¿De fondos concurrentes en qué áreas pudieran ser? Ejemplo, hay un fondo que tiene que ver con recursos para los festejos del Bicentenario, o con proyectos de cultura, o con programas de seguridad pública, o con programas de fomento económico como son las pymes, o con programas de salud. O sea, ese tipo de fondos, en esos segmentos, hay que presentar proyectos, cabildear con las secretarías correspondientes y poder llegar más recursos a Nuevo León. Aquí lo que comentamos es la importancia de que los diputados sigamos trabajando sin distingo de partidos en beneficio de Nuevo León, y cómo seguir haciendo equipos de trabajo integrados por legisladores y funcionarios del gobierno del Estado que estamos al pendiente de gestionar esos recursos. ¿Ustedes tenían un límite de cuestión de dinero, diputado, o había un tope? O había algo? No hay un tope. La mayoría de los gobernadores presentaron proyectos. El caso de Nuevo León presentamos proyectos por casi 25,000 millones, donde el éxito, yo me atrevería a decir que tiene 3 fases. La primera es la capacidad ejecutiva y de gestión del gobierno estatal. La segunda es que mediante la coordinación y un bloque común pudimos distribuirnos el trabajo por comisiones. Entonces, cada diputado de Nuevo León tenía una responsabilidad en distintas comisiones. Y el tercero fue cuidar que ese presupuesto se pudiera amarrar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces, en esas 3 vertientes pudimos lograr esos recursos de la primera etapa, de los recursos etiquetados. Ahora sigue conseguir mayor recursos. Lo importante es que Nuevo León es el estado que en términos porcentuales más recursos consiguió comparado con el año anterior. O sea, el que más creció, ¿no? El que más creció, así es. Y en esto que sigue todavía de las bolsas, de los fondos concurrentes, de los proyectos, ¿hay alguna meta, algún ideal de cuánto se quisiera alcanzar? Estamos preparando ese trabajo. Durante los próximos días tendremos claro cuáles son los fondos y qué montos tienen, y en base a eso poder llegar a hacer un plan de trabajo. Fue parte de lo que se comentó en esta reunión, cómo hacemos una ruta de trabajo que permita llegarnos ese tipo de fondos. Otro tema que se comentó es el relacionado con una modificación que hubo el decreto del presupuesto de egresos. Antes, los recursos que no ejercían los estados, que se llama comúnmente el inejercicio, regresaban al hoyo negro de la Secretaría de Hacienda y se iban a otro tipo de prioridades como el pago de deuda, etcétera. Ahora, esos recursos de inversión que no sean ejercidos por algunos estados regresarán a la bolsa de infraestructura, de tal manera que en el segundo semestre del año los estados que no ejerzan recursos se verán castigados, y los que sean eficientes podrán acceder a mayores recursos en el mismo ejercicio. Entonces aquí Nuevo León podría haberse beneficiado por todo lo que traen de proyectos. Exactamente, por eso en Nuevo León también vamos a seguir trabajando. Nosotros consideramos y estamos de acuerdo todos los diputados en que ese trabajo no terminó, apenas inicia. Tenemos que vigilar que lo que tenemos aprobado se ejerza con transparencia, con eficiencia y con responsabilidad, y a partir de eso poder aspirar a tener mayores recursos.